bendigiere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Amén. Por eso hoy, hermanos, estamos aquí con gran gozo para poder darle gloria y honra a nuestro Señor. Pues qué mejor manera de hacerlo que pues alabando. Así es que, hermanos, los invito a alabar con todo nuestro corazón y que nuestros hermanos de alabanza nos lleven. Pongamos de pie, hermanos, para alabar a nuestro Dios en esta mañana. Te bendeciré, dice este canto. Te bendeciré, dice este canto. El Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Él nos ha salvado, así que en cualquier circunstancia tenemos que alabarle. Cantemos, hermanos. Bendeciré en la tierra de
sea el nombre del Señor, cantemos, eres todopoderoso. de hermanitos que nos llevan en alabanza. Dios los bendiga mucho. Qué preciosas voces. Qué bella. Pero bueno, como dice esa hermosa alabanza que nos llevaron, necesitamos más de tiempo de escuchar su palabra, pero no sin antes pues hacer nuestra profesión de fe. Si trajimos unas Biblias, podemos tomarla con la mano derecha, puede ser impresa o digital, indicamos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso al pastor para que nos instruya. Empezamos nueva serie, está padre el asunto, porque ahora sí déjenme que les cuente que se puso todavía más buena la junta de pastores del martes, porque la controversia está bien interesante. No tenemos un texto un texto base, perdón, no tenemos texto base. Entonces dicen, ¿cómo está el asunto? Si iban a predicar, se predicó Hebreos y hemos estado predicando así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí les cuento. Porque hubo incluso en esa democracia y en ese respeto que hay, quien dijo, no voy a predicar la serie, voy a predicar otra cosa, vale. Pero hubo quienes aceptamos el reto, está bien difícil, porque ahora vamos a tratar algunos temas específicos.
va a ir muy acorde con lo que estamos haciendo al final de los principios bíblicos, el curso de principios bíblicos. Vamos a hablar de cosas fundamentales de la fe, fundamentales de la fe. Ahorita les digo cómo se llama todo esto. Antes les quiero decir, ¿conocen un programa de televisión que sale en un canal que se llama Unicable, que se llama Netas Divinas? Si lo conocen, bueno, pues no lo vean. Si lo conocen, no lo vean. Ok. ¿De qué se trata eso de las Netas Divinas? Fíjense, ¿de qué se trata? Una serie de actrices y una serie de conductoras de programas de televisión se ponen a platicar entre ellas, según eso, haciendo confidencias de su vida, confesiones, y algunas bastante fuertes. Son chismecillos, pues. Tengo la certeza, fíjense cómo se llama el programa, Netas Divinas, Netas Divinas. Tengo la certeza de que si alguna de ellas la tomaran en lo individual y le hicieran una entrevista seria y le dijeran, oye, ¿de veras lo que estás diciendo te ocurrió? Todas sin excepción creo que dirían que no, que es un guión de televisión que están siguiendo y que todo es inventado. Fíjense cómo se llama el programa, ¿no? Netas Divinas. Y a veces, fíjense lo que ocurre, así ocurren con las cosas humanas, las cosas de la televisión. Ese programa seguro que sí, lo vieron incluso o lo conocen, el de Cristina Saralegui, el de Miami, no me acuerdo cómo se llamaba, pero y presentaban casos, sí, Cristina, ¿no? El show de Cristina, creo que era. Presentaban casos, la gente presentaba sus casos, lloraban, se peleaban ahí, se reconciliaban, llevaban abogados y un montón de cosas. ¿Sí se acuerdan de ese programa? Y todos decían, no, de veras que los casos sí son de veras que sí, de veras, miras gente que tiene problemas y que se acerca y va, y de veras que sí son casos. Bueno, déjenme contarles que la mamá de uno de mis cuñados, que ya partió a la presencia del Señor, doña Mari, la mamá de Jorge, ¿sí? tenía su visa americana. Ella se dedicaba a ir por pacas de ropa y las traía y las vendía acá. Pero alguien la contactó y le dijo, oiga, ¿no quiere ir al programa de Cristina? ¿Y qué? No, pues usted nada más va y va a decir lo que le diga. Y fue doña Mari. La recogieron en el avión a Miami, sí, al avión a Miami, del aeropuerto de Miami en limusina, al estudio de televisión. Terminaron la grabación del programa, de ahí al aeropuerto y de regreso a Ciudad de México. O sea, en limusina, y todavía se trajo $2,000 por un día. O sea, es como súper bien, ¿no? Pero el día que vi el programa le dije, oye, Mari, usted se lleva el Oscar. Según eso, tenía una hija con problemas que se habían peleado y que estaban ahí. Lloró de verdad. Y veía conmovida y yo le decía, usted es actriz natural. ¿De verdad? ¿Cómo es eso? Y me da mucho gusto escucharla reír, porque tiene una risa muy peculiar. Pero yo le decía, usted es una actriz, pero natural. Usted debió de dedicarse a eso. ¿Qué libertad Lamarque ni Sara García o Mari hubiera sido, no? Y bueno, ¿a qué voy? Fíjense que así son las verdades humanas. Están maquilladas, están disfrazadas, se quieren mostrar como que es una neta, así la neta. Pero no. Toda la serie se va a llamar Verdades, no netas, pero Verdades Divinas y Eternas. Y hoy vamos a hablar sobre la revelación. ¿Qué es eso de la revelación? Vamos a orar y vamos a empezar con eso de la revelación acá. Oremos, mis queridos hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Siempre nos retas, Señor. Siempre nos pones metas
para acercarnos a ti. Nos exhortas, Padre, a vivir en comunión contigo, Padre. Te rogamos que nos hables a través de esta serie, que nos utilices a todos los pastores y que podamos ir conociéndote más, Padre bendito. Que podamos ir enamorándonos más de ti y establecer una relación más íntima contigo, Padre. Te lo rogamos que tus palabras caigan en oídos sensibles, en corazones sensibles y que nos transformen finalmente en lo que tú quieres que seamos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar, mis queridos hermanos. Fíjense, y voy a empezar con nuestro lema, con nuestro texto que nos da identidad como iglesia. Dice la Reina Valera 60, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo vemos todas las semanas, ¿verdad? Allí. Pero ahora quiero leer 3 traducciones diferentes, distintas, que nos van a dar sentido a esto, ¿no? Que nos van a dar sentido. Dice la Biblia del Jubileo, esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y al que enviaste, Jesús el Cristo. O la Biblia, la palabra, dice, la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Y me voy con la última, que es la traducción al lenguaje actual. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Y ese es el Señor hablando, ¿no? Y nos está hablando de la vida eterna. Nos está hablando de cómo es esto, ¿no? Entonces, fíjense, ese es lo importante. Es el Señor mismo hablando y diciendo cuál es la vida eterna. Primero, que me reconozcan como su Señor y Salvador, que conozcan a Dios, el Padre Celestial, y que me conozcan a mí. Y entonces, ¿qué es lo que nos está revelando a través de esto? Una verdad divina, una verdad que tiene los mismos atributos que Dios es verdad. Él sí tiene la verdad en sus labios, no es una verdad disfrazada, es una verdad de verdad. ¿Ok? Entonces es una frase reveladora que nos dice, oigan, hay 2 situaciones diferentes de las personas. Una, el vivir sin Dios, y la otra, el reconocerle, el conocerle, y eso nos va a llevar a la vida eterna. Y conocerle en los 2 sentidos, ¿verdad? En el actual de la palabra, de decir, oye, ¿conoces a fulanito? Sí, lo conozco. ¿Y cómo es? ¿Cómo respondemos esa pregunta? ¿Cómo es? Y la mayoría nos vamos por lo físico, ¿verdad? Pues es alto, moreno. Hay un doctor de mis maestros, se apellidaba Moreno Delgado. Y pusiera moreno, pero no muy delgado. Entonces decían, oye, ¿quién te mandó? El doctor Moreno Delgado. No, pues no es, no, sí es Moreno Delgado. Eran sus apellidos, ¿verdad? Pero sí nos vamos generalmente por la descripción física. No, pues sí, no, es un viejito de melena hasta acá, con barba hasta acá, fachudo, a veces trae gorra, a veces no trae gorra, siempre trae su carrito, a veces decimos, ¿verdad? Lo vas a reconocer porque siempre anda jalando un carrito. Pero eso no es conocer a la persona. No conocemos lo que hay en su corazón, no conocemos cuáles son sus ilusiones, no conocemos cuáles son sus angustias, no conocemos cuáles son sus agradecimientos, no conocemos en quién cree. No sabemos nada de eso. Entonces, conocer una persona implica conocerlo de manera integral. Y para Dios es lo mismo. Pero Él no solamente quiere que lo conozcamos de esa manera, como podemos conocer a otra persona. Él quiere que lo conozcamos como dice el término en griego. El término en griego de conocer es el tener una relación íntima con Él. O sea, no solamente te conozco,
sino que eres mi Padre. No solamente te conozco, sino que eres mi amigo. No solamente te conozco, sino que eres mi Salvador. Y por todo lo que tú eres, me postro y te reconozco como mi único Señor y Salvador, y busco establecer una relación íntima contigo. Una relación como la que se puede dar en una relación amorosa, en donde dos personas se entregan y tienen una comunión, se aman, tienen objetivos comunes, etcétera, etcétera. Con Él igual, es mi confidente, es mi consuelo, es mi paz, es mi guía. Todo eso es lo que quiere Él, que nosotros establezcamos con Él, un conocimiento pleno. Y entonces, ¿qué creen? Se aprende a querer y amar, ¿no? Había alguien que utilizaba ese método para ligar, ¿no? Que decía, con una chica, y decía, oye, ¿tú crees en el amor a primera vista? Y decía, no, yo tampoco, hasta hace 3 minutos que... Pero pues eso no es amor, ¿verdad? No es amor a primera vista. Eso es gusto. Para amar se necesita conocer. Para amar se necesita comunión, intimidad, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Y entonces hay varias preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué? ¿Qué conocemos de Dios? ¿Le podemos conocer completamente a Dios? ¿Qué es entonces lo que conocemos de Dios? Y es ahí donde viene la respuesta. Conocemos de Dios lo que Él nos ha querido mostrar de sí mismo, es decir, lo que Él nos ha revelado. Ándale. Entonces el nombre de la serie es Verdades Divinas y Eternas, y el nombre del sermón, la revelación. Vamos a hablar de eso. Conocemos de Dios lo que Él ha querido que nosotros conozcamos de Él. Pero nos ha puesto como si fuera buffet, mis queridos hermanos. Tenemos una mesa llena de manjares. ¿Qué es lo que más le gusta? Caro diría verduras, pero ¿verdad? Caro diría por las verduritas cocidas. Pero a lo mejor hay quien diga, oiga, aquí un cortecito así como de unos medio, así, que todavía a término medio, que todavía le salga la sangrita cuando lo corto. Así de medio kilo, ¿verdad? Bueno, le gusta a mi hermana bien cocido, creo. Sequecito. O 3/4 quizás. Ok, pero sí, ese buffet con todo lo más hermoso de las verdades del universo, ahí está en la mesa. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hay gente que no quiere entrarle al buffet. Que hay gente que no quiere tener lo más hermoso que podemos acceder, que es a nuestro Señor. No quiere, ahí está. Y se están muriendo de hambre, y se están muriendo de angustia, y se están muriendo de dolor, y sienten su vida vacía, pero rechazan el buffet. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que le conozcamos. Quiere que le conozcamos tanto como para que dependamos de Él, como para que le reconozcamos así. Entonces vamos a la primera enseñanza, preparados para conocer al Señor. ¿Cómo nos preparamos para conocer al Señor? Fíjense, estoy hablando de que el conocimiento de Dios es lo que Él quiere que conozcamos, es la revelación. ¿Y qué creen? La segunda cosa, la iniciativa para que nosotros le conozcamos también viene de Él. Está padre, ¿no? Está padre. O sea, nos dice, oye, ¿compraste boleto para el buffet? ¿Ya lo pagaste? No. Ni lo pagues, yo te invito. Si se dan cuenta. Ven a conocer las maravillas de quién soy, nos dice el Señor. Y no te va a costar nada. Solamente tienes que decir que sí. Solamente. Pero es iniciativa. A lo mejor yo voy pasando así como poquitos que pasan caminando, a ver, hermano. Pero voy pasando y ni cuenta me doy. Ahí está el buffet, está el Señor, ahí está Dios. Y en mí la indiferencia completa. No paso de largo. Pero Él tiene la iniciativa de decir, oye, ven. Así que nos está dando pues el platillo completo.
el buffet y el boleto de entrada. Hay quienes aprovechan bien los buffets, hay quienes ya no los aprovechamos tanto, ¿verdad? Dice uno, ya ni vale la pena pagar porque come poquito. Y déjenme decirles que alguna vez el buffet, que ya creo que ya desaparecieron los restaurantes California, ya en todo el país creo que ya no hay, pero alguna vez una invitada al buffet en el restaurante California en Acapulco se comió un brócoli así. Y eso fue todo lo que comió. Un brócoli así chiquitito. Y medio vaso con agua natural. Pues diciendo que absurdo, ¿no? Pues sí. Pues a veces así somos de absurdo con las cosas de Dios. ¡Ahí está el buffet! ¡Ahí está el buffet! Llénate de Dios. No te cuesta. Llénate de Dios. Y a veces no queremos, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos preparamos? Fíjense la maravilla de nuestro Dios. Nos da el buffet, nos da el boleto para entrar, nos pone todos los manjares que queremos y aparte nos prepara para eso. ¿Cómo nos preparamos para un buffet? A veces decimos, no, pues no voy a desayunar para ver si lo aprovecho un poquito más a la hora de la comida. Pero no, fíjense, Él nos prepara, Él mismo nos da la preparación. ¿Y cómo es eso? Nos da la iniciativa y la preparación y poder identificarlo al menos y diferenciarlo de falsos dioses. Hay buffets feos, ¿sí? Hay buffets feos. Ahí en Guanajuato, donde voy a dar consulta, hay un buffet muy feo. Sí, muy feo, no está tan caro, pues, pero. Y sí puede comer uno lo que quiera, pero dice uno, no, pues no vale la pena, mejor me hubiera quedado en la casita, de hecho, más agüita los frijoles y unas tortillitas y una salsa y ya la hice, más rico, más sano y más limpio. Así son los falsos dioses, ¿no? Nos ofrecen viandas que parecen atractivas, pero no lo son. Así que Él quiere una cercanía intensa, caminar junto con Él. Y vamos a ver los requisitos previos para conocerlo, para el conocimiento de Dios. Dios inicia la revelación de sí mismo. A diferencia de todo conocimiento humano, el conocimiento de Dios se puede llegar hasta el punto en que Dios lo revele. Yo creo que no hay nadie en el mundo que conozca toda la revelación de Dios. Podemos tener eruditos en diferentes áreas, podemos tener gente muy sabia, pero no creo que llegue a conocer todo lo que Dios ha revelado. Nos podemos pasar la vida completa estudiando la Biblia y no vamos a terminar de conocer las maravillas de nuestro Dios. Entonces, hay gente que dice, no existe Dios, el hombre lo creó. Es absurdo. Si Dios no hubiera iniciado la revelación de sí mismo, no habría forma de que el hombre lo conociera. Por lo tanto, el hombre busca conocer más de Dios en la medida en que en su conocimiento se esboza la grandeza de Dios, la majestuosidad y el poder de Dios, y el conocerle más se vuelve razón y meta del estudio. Nadie cuando nos convertimos nos sentíamos así como que ya me convertí y ahora sí, échenme, me aviento un debate con quien quiera. Nadie. Sin embargo, algo ocurrió en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Nos renovó. Nos cambió el corazón de piedra por uno de carne. Nos empezó a permitir que nosotros pudiéramos valorar las maravillas de su creación. Fíjense qué interesante. Si ustedes se meten por ahí de casualidad, yo sé que casi no lo hacen, a Facebook, van a encontrar ahora unas fotos hermosísimas de una nave que anda ahí por Júpiter. No sé cómo la atracción gravitacional de Júpiter no la absorbe, pero es un planeta gaseoso, grandotote pero gaseoso, y ha tomado unas fotos que, créanme, no puede ser otra cosa más que la mano de Dios ahí. No puede ser otra cosa. Son hermosísimas. Así que cuando nosotros empezamos
a dar ese primer paso de aceptar a nuestro Señor como Señor y Salvador. Cuando eso de verdad ocurre en el corazón, ocurre también la necesidad de buscarle, ocurre también la necesidad de conocerle más. Viene la ansiedad por leer, por congregarme, por cantar, por alabar, por ir aprendiendo a través del discipulado quién es Él. Y cuando más lo conozco, más me abruma su grandeza, su majestuosidad y su poder. Y entonces, cuando tenemos conciencia real de eso, vemos nuestra pequeñez y su inmensidad. Y es cuando más nos conmueve pensar que ese Dios inmenso, el creador del universo, está pendiente de mí, de ustedes, de cada uno de nosotros. Fíjense, es increíble que esté el Señor así como es, pendiente de cada uno de nosotros, queriendo darnos esto que en la oración decíamos, provisión, cuidados, atención. Es increíble, pero es Dios, para Él sí es posible. Entonces fíjense cómo Él dio inicio a la revelación de sí mismo y nos pone en el corazón, como bien decía mi hermanita, el querer como el hacer. Así que eso tampoco viene de nosotros. Él se manifiesta y después nos pone el querer como el hacer. ¿Qué segundo punto? Dios proveyó el lenguaje para la comunicación. Es una parte esencial de la revelación. Me da mucha risa porque hemos ido aprendiendo a conocer a mis gatitas y tienen diferentes sonidos para diferentes cosas. Hacen ruidos bien raros cuando ven un pájaro por allá, que ni lo pueden atacar porque están afuera el pájaro y ellos con la ventana. Pero hacen unos ruiditos bien raros, bien raritos. Y para diferentes cosas hacen diferentes ruidos. Y hemos ido aprendiendo a conocer qué significa cada ruido. Pero a nosotros como seres humanos nos dio la capacidad de tener un lenguaje para entender incluso cosas abstractas. Cosas abstractas. Si a un animalito le hablamos del concepto cero, pues no va a entender, cero, ¿no? Él va a entender que si no hay croquetas en el plato, pues es cero, pero no lo abstracto, ¿me explico? Nosotros sí. Y aunque nos dio, fíjense cómo empezó el lenguaje humano. ¿Para qué le dio? ¿Para qué creó Dios el lenguaje? Imaginemos cómo era con Eva y con Adán. ¿Qué les dijo? Ponle nombre a los animales. Te voy a poner por sobre toda la creación. Es decir, les dio un lenguaje para podernos comunicar. Y nos dio un lenguaje para poder entender lo que Dios nos quiere comunicar. ¿Ok? Después nos dio un lenguaje para poder relacionarnos entre nosotros. Y cuando viene la caída, cuando viene la ambición del hombre de llegar al cielo por sí mismo, en la Torre de Babel, que se divide en los diferentes lenguajes, aún así, Él ha previsto que podamos comunicarnos con Él. Así que las lenguas sirvieron como medio de comunicación en todos los niveles. El Dios omnisciente hizo provisión para que los idiomas fueran eficaces para comunicar la revelación de sí mismo al hombre. Y fíjense qué interesante. ¿Alguien sabe cuántos idiomas tenemos en nuestro país? ¿En nuestro país? En nuestro país. No, en nuestro país tenemos cerca de 86 idiomas y con los variantes son cerca de 306. Fíjense qué interesante. Ni siquiera el español es el idioma oficial en México, ni siquiera el castellano. No tenemos idioma oficial, ¿sí sabían? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha provisto el Señor? Hermanos y hermanas que en su corazón tienen traducir la Biblia a diferentes idiomas originarios. Es hermoso escuchar en Amuzco, en Agua. A mí me encanta escuchar al pastor Nicasio Mora
al pastor Mariano de Jesús, ¿sí? Estar predicando en el idioma original, ¿sí? Entonces son muchísimos los idiomas, pero hasta ahí está buscando el Señor que se traduzca su palabra para darnos a entender, ¿no? Para darnos a entender. ¿Cómo nos preparó también Dios para ese conocimiento, para su revelación? Nos hizo a su imagen y semejanza. Y hay quien quiere dar al Señor, a Dios, ¿todo bien, hermanito? Sí. A Dios le quieren dar atributos humanos. Pero eso se llama antropomorfismo y nada más es para darnos a entender, para que nuestra revelación nos dé, ¿no? Por ejemplo, dicen, estoy en el hueco de su mano del Señor. El Señor es espíritu, es Dios. Quizás no tiene mano, ¿no? ¿Me explico? Pero ese antropomorfismo nos da a entender que estamos protegidos, que estamos cuidados. Inclinó su oído hacia mí. ¿Qué nos dice? Me está escuchando. A lo mejor no tiene oído porque es espíritu, me explico, y está en todos lados y en todo lugar. Pero eso nos permite el conocer que tenemos un Dios magnificente. Entonces, ¿a qué se refiere lo de la imagen? Porque hay incluso, y se los comento, hay incluso quien me dijo, es que hay una persona que dice que Dios no puede ser así, porque hay personas de diferente color de piel, unos más oscuros, otros amarillos, otros blancos. ¿De qué color es Dios? ¿De qué color es Dios? ¿Es eso? No tiene color. Así que cuando dice a su imagen y semejanza, no se refiere a nuestra condición física, sí, a nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere entonces la imagen y semejanza? A que nos hizo racionales, con inteligencia. Él mismo tiene inteligencia. Y lógicamente nuestra inteligencia es infinitamente menor a la de Él. Su sabiduría es mayor. Pero nos hizo inteligentes. La raza humana es inteligencia también. Y es real, no es ficticia. Aunque a veces no lo usamos, no la ejercitamos. Ahí está la inteligencia como en el buffet, pero pues hay que se quede. Por lo tanto, tenemos habilidad de entender el significado de las palabras y la lógica de las oraciones y los párrafos, ¿sí? El pecado nos ha quitado la garantía, fíjense, de que el entendimiento humano sea siempre confiable. Pues sí. ¿Por qué? Porque el pecado nos engaña, nos envuelve, como nos emplaya, ¿se acuerdan de ese sermón? Nos emplaya y nos hace caer y nos da una falsa apariencia, el pecado. Entonces, eso hace que el conocimiento humano no siempre sea confiable. Ahí está, esa es una realidad. Es como el programa de las netas divinas, se llama así, pero no son netas ni son divinas, ¿no? Esa es la realidad. Pero entonces no erradicó el pecado la posibilidad de entender. Lo que pasa es que el pecado nos hace caer porque parece apetecible y nos brinda placeres transitorios que nos generan caídas eternas. Entonces, hay que pensar en lo eterno, no solamente en lo inmediato. Pero esa es la circunstancia. Tenemos conciencia, tenemos inteligencia, tenemos posibilidad de comprensión auditiva y tenemos el libre albedrío. ¿Y qué creen? Todo eso nos lo dio Dios también. Fíjense qué hermoso, qué maravilloso, cómo nos va preparando para irle conociendo. Y por último, una cosa preciosa, nos dio ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y a todos, lo confieso yo, nos ha pasado que cuando recién convertidos leíamos y decíamos, ¿quién sabe qué dice? No le entiendo. ¿Ok? Qué grave sería que si tienes años en el Evangelio, que si tienes años que te convertiste, no has comprendido la verdad divina. Quiere decir que no ha habido crecimiento. Y quiere decir entonces que quizás nunca hubo una entrega verdadera. Que quizás nunca hemos aceptado verdaderamente a
al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, porque quiere decir entonces que el Espíritu Santo no ha llegado a nuestro corazón. Agrave. Pero cuando alguien no tiene crecimiento espiritual, dice uno, pues, ¿está serio? ¿Qué le pasa? Algo tiene este chamaco que no crece. Si lo decimos en la cuestión física, ¿cuánto y más en lo espiritual? Algo pasa que no crece. A mí me encanta y luego tenemos cultos y oraciones y encuentros bien emotivos, mis hermanos, bien emotivos, ¿a poco no? Tenemos la emoción a flor de piel porque sabemos la grandeza de nuestro Dios. Y cuando se nos salen las lagrimitas es porque nos sentimos abrumados de quién es Dios. Y si conocemos de Dios y tenemos conciencia de quién es y cómo es porque el Espíritu Santo está orando en nosotros. Entonces fíjense que dice Juan 16, 13 al 15. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y les hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esa razón dije que recibirán de lo mío y se lo harán saber. Otra vez el Señor hablando del Espíritu Santo. No entiendo, el Espíritu Santo te va a hacer entender. No puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Ponte en oración, ponte a leer. El Espíritu Santo te va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? Y eso no hace que el creyente sea infalible, por supuesto que no. Nosotros no somos infalibles, pero nos da recursos para distinguir entre la verdad y el error. Es decir, Dios nos da inteligencia, conciencia, discernimiento, libre albedrío y todavía nos da al Espíritu Santo para que podamos diferenciar entre el error y la verdad. Nos está dándonos todo. No solamente nos invitó al buffet, no solamente pagó el boleto, no solamente nos está preparando para ellos, ya hasta mandó la limusina por nosotros. Fíjense cómo Dios lo está haciendo, ¿no? Dice 1 Juan 2:27, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes, por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Traducción del lenguaje actual. ¿Eso quiere decir que no necesitan maestros ni pastores? No. Lo que quiere decir es que todos tenemos la capacidad de buscar en la palabra de Dios la comprensión de Dios y que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Eso es lo que nos está diciendo. Porque en la religión popular les dicen no lean la Biblia, no, para que la lean. No, tú no la leas, solo los sacerdotes. Tú no vas a entender, no estás dotado de ello. Y aquí en la palabra de Dios nos dice, no, si estoy dotado, si el Espíritu Santo va a llegar a mí. Entonces, eso es lo que quiere. Esta provisión permite que obedezcamos en muchos los mandamientos de conocerlo a Él. Está en la palabra el mandamiento de conocerlo. Entonces tenemos que cumplir el mandamiento. Romanos 6:16, por ejemplo, 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 5:6, 1 Corintios 6:19 y Santiago 4:4. Ahí por lo menos son 4 ejemplos de donde el Señor nos demanda que cumplamos con la exhortación de conocerlo. ¿Vale? Segundo enseñanza, las características del conocimiento de Dios. Entonces ya vimos todo eso. Ahora veamos, pues, de dónde viene lo que está en el buffet. ¿De dónde viene? La primera característica de la que podemos hablar para conocer de Dios es su fuente. Su fuente. Cuando vean un reportaje, cualquier reportaje de cualquier tema en los medios de comunicación, lo primero que tenemos que preguntarnos es su fuente. ¿Su fuente es confiable? ¿Su fuente es objetiva? ¿Su fuente es
de manera tal que me permita acercarme a una verdad, aunque sea humana, o no, o hay antecedentes de que dijo mentiras tal o cual periodista, o hay antecedentes de que montó o no montó para ganar audiencia alguna circunstancia, tiene confiabilidad o no. Y entonces sí podemos decir, pues y luego dicen ellos, no puedo revelar mi fuente porque mi fuente es secreta y es un derecho del periodista de no revelar su fuente. Sí, tienen razón, pero entonces dice uno, pues quién sabe, a lo mejor hasta él mismo está engañado, a lo mejor hasta le quisieron vender algo diferente y están ese tipo de fuentes, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba yo escuchando una noticia cuando venía yo de regreso en Ciudad de México que decían fue detenido un exgobernador de Michoacán. Fue detenido, pero no se ha confirmado. Y entonces me pregunté, dije, ¿cómo? Pues sí, si está detenido, o sea, hay noticia. Si en la misma cuerpo de la noticia me dicen está detenido, pero no se ha confirmado, o no hay noticia, exactamente, no están diciendo nada, y entonces no sé qué creer, pero bueno, así son las fuentes, ¿no? Así son las fuentes. ¿Quién sabe? No he leído hoy sí, no. Pero fíjense qué interesante, ¿cuál es nuestra fuente del conocimiento de Dios? Pues Dios mismo. Y entonces, ¿qué podemos decir? Pues que creen que nuestra fuente sí es confiable, que nuestra fuente sí es certera, que nuestra fuente sí es objetiva, que nuestra fuente es sabia, que nuestra fuente es verdadera, es real. Entonces no me queda la controversia así, ¿verdad? Así que la verdad genuina solamente proviene de Dios, porque desde que el pecado entró en la corriente de la historia, el hombre ha creado diferentes verdades y algunas no lo son, pero en un tiempo fueron verdades, ¿verdad? Todos nos enseñaron de Galileo, ¿verdad? Que decía que la tierra giraba alrededor del sol y que lo llevaron ante la Santa Inquisición para que se les dijera y si no lo mataban y se tuvo que decir no, la tierra está quietecita, el sol es que gira y ya cuando se voltea, sin embargo se mueve. Bueno, entonces también nos dijeron que la tierra era plana y fue una verdad durante siglos que la tierra era plana, pero después se dieron cuenta que no era plana. Es así la verdad humana, puede ser cambiante, puede ser lo que hoy es verdad, mañana puede ser que sea una herejía, una mentira completa, pero no es así con la verdad de Dios. Es eterna, es como Él, es genuina, es objetiva, es eterna, es así, es la neta del planeta. Así que la única regla infalible para determinar la verdad genuina es cuál es la fuente. ¿Y cuál es la verdad genuina que tenemos nosotros? Nuestra profesión de fe, la Biblia, mis queridos hermanos. La Biblia. Oiga, pero fue escrita, son más de 40 autores diferentes, más de 2.000, 3.000 años de diferencia, ¿sí? Sí. Cada uno con su estilo, cada uno con su contexto, cada uno con su manera de escribir, cada uno de esos, pero detrás de eso está la inspiración divina. Ahí está la verdad, porque no fue escrita por mano de hombre, sino fue originada en la mente toda sabia y genuina de nuestro Señor, de Dios mismo. Entonces, la mente humana, aunque brillante muchas veces, tenemos limitaciones y tenemos limitaciones de muchas cosas, incluso en la voz de expertos. Déjenme decirles que hay en la investigación médica hay niveles de confiabilidad y el menos confiable, según la teoría, es la experiencia. Es la menos confiable.
Entonces, para darle una validez, ya se mete uno a la estadística y otro tipo de cosas. Pero cuando uno presenta un trabajo científico basado en la experiencia, las revistas dicen, esto no sirve, no tiene confiabilidad. Es lo menos confiable en la experiencia humana. Es empírico, dicen. Eso es una evaluación empírica. Necesito datos duros, comprobación estadística, evidencias. ¿Sí me explico? Así que ni siquiera podemos presumir de la experiencia como para decir esto es lo que se tiene que hacer. Nada, no. Y en cuestión religiosa es lo mismo, mis hermanos. En cuestión religiosa es lo mismo. ¿Cuál era la verdad de la palabra de Dios hasta hace cerca de 2000 años? La palabra antigua, la ley y los profetas. Pero eso ya quedó atrás, porque hoy tenemos ya completo el conocimiento, el nuevo pacto. Tenemos nuestro Nuevo Testamento, y les he platicado de mi compañero y amigo que es judío, que llevaba sus escrituras al quirófano, las ponía en una esquinita así abiertas, decía: nadie las toque, por favor. ¿No? Y le decía yo: oye, vamos a platicar de esto. Sí, pero yo no conozco nada del Nuevo Testamento. No sé nada. Y no quiero discutir nada. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso que fue una verdad absoluta, hoy es una verdad incompleta. Y entonces, ¿quién tiene la verdad completa? Todavía el judaísmo no, lo tenemos nosotros, que ya tenemos nuestros 4 evangelios, nuestros libros históricos, las cartas de Pablo, las cartas generales, y nuestro libro final que se llama, ¿cómo? ¿Qué quiere decir en griego? Revelaciones. Entonces sí, ya tenemos todo. Por eso incluso las verdades de la religiosidad son parciales, excepto la palabra de Dios, porque esa no viene de nosotros, sino de Dios mismo. ¿Ok? ¿Qué nos dice Juan 1, del 16 al 18? Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. También de traducción al lenguaje actual. O Juan 14:7, que dice el Señor: si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Fíjense qué hermoso, ¿no? Lo conocen porque lo están viendo. Y así que conocer de Dios es conocer la verdad completa, la Biblia completa, el Nuevo Testamento completo. Y si vemos cómo se llamaba nuestra serie, ¿alguien se acuerda de la serie anterior? ¿No? Cristo, la revelación mayor y final de Dios. Porque con Él se completa la revelación. ¿Sí? Con Él se completa la revelación. Es lo que nos está diciendo aquí Juan 14:7. O sea, si me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Tómala, está bravísimo. ¿Quién puede decir que no? Pues ahí está. ¿Qué otra cosa es el conocimiento de Dios? Su contenido. Un conocimiento completo de Dios es imposible. No podemos conocer completo de Dios. Su eternidad, y tenemos conocimiento de sus atributos, ¿no? Es omnisciente, es omnipotente, etcétera, etcétera, pero nos queda nuestro conocimiento chiquito. Fíjense que cuando el hombre toma un objeto de estudio, se pone por encima del objeto. ¿Sí? Si nos vamos a estudiar esta silla, ¿qué le estudiaríamos a la silla? Pues de qué materiales está hecho, ¿verdad? ¿Cuál es su altura, cuál es su anchura, cuál es su longitud para acá, cuántos engranes tiene para que pueda quedar maciza, su resistencia al peso? O sea, todo eso está por debajo del hombre. El hombre está encima del objeto de conocimiento. Pero con Dios no. Con Dios estamos como el mecánico que está arreglando el carro en el
piso y volteando hacia arriba. ¿Sí? Es Dios el que está por encima de nosotros. Y Dios nos dice, oye, conóceme, porque sé que si me conoces vas a buscar una relación íntima conmigo. Por eso es doloroso lo que comentaba también el hermano, de hermanitos que ya no están. Porque dice uno, en el corazón pastoral dice uno, si no están, ojalá ahí donde estén tengan sana doctrina. Pero en el corazón pastoral también está de, ojalá estén, porque si están alejados de Dios, qué triste, porque ya han conocido de Dios, qué triste, qué triste. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor nunca recibieron el Espíritu Santo y nunca entregaron su vida a Cristo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice la palabra de Dios. Y es triste eso, por eso sí, pues sí, es lógico que tengamos que orar por ellos y apelar a quién, a Dios, para que les traiga regreso o para que los tenga en un sitio en donde se alimenten espiritualmente de forma sana. Así que su contenido es importante. Él quiere que lo conozcamos para que establezcamos una relación íntima, inteligente y provechosa. Porque no es solamente entregarse irracionalmente, nuestra fe no es irracional. Nuestra fe tiene un fundamento inteligente y racional. Y el otro, como dice el Paz, pues hasta por conveniencia, ¿verdad? Dice el Paz. Pues, oigan, es que eres convenenciero, por eso vas a la iglesia. Sí, pues sí, porque sé que me conviene estar cerca de Dios. Sí, tienes razón, hasta por conveniencia. Uno no puede comenzar el conocimiento de Dios sin toda la preparación de la que nos habla esto. No, necesitamos estar cerca, entregar nuestra vida, que el Espíritu Santo llegue, buscar más datos, profundizar la relación, y un conocimiento acerca de Dios debe profundizar nuestra relación con Él, ¿no? En los jóvenes que empiezan un noviazgo, ya a los 2 días ya, oye, es el amor de mi vida, no, ya, no quiero más, ¿verdad? Ya, no quiero, ni me hablen de otras personas, no existen para mí otras personas, ¿sí me explico? Pero necesitan irse conociendo. Si eso ocurriera, pues no habría tantos divorcios, o no habría tantos arrepentimientos, ¿verdad? De decir, híjole, si lo hubiera conocido bien antes, mejor no firmo, ¿verdad? Pero sí, por eso es importante que sí. Pero ahí ni siquiera con el noviazgo, pastor, más bien con las amistades, cuando se conocen realmente. Con el noviazgo es disfrazado. Con el noviazgo es disfrazado, sí, porque a veces queremos mostrar nuestro mejor rostro, ¿sí? En la amistad a veces no hay esa intención, pero verdaderamente podemos confiar absolutamente en una persona. Y hemos visto muchas amistades traicionadas, sí. Muchas, ¿verdad? Oye, yo te confié, tú fuiste mi confidente, y de ahora andas divulgando todo lo que te dije, no se vale. ¿Por qué? Porque la pecaminosidad nos desvió del camino verdadero. Pero cuando tenemos una relación íntima con Dios, sabemos que no nos va a traicionar. Sabemos que va a estar ahí. Sabemos que va a estar consolándonos, ¿no? Y entonces esa es la circunstancia. Y regresándome un poquito, porque es otra característica, ¿sí? El progreso de la revelación. ¿Cómo empezó a revelarse Dios? Dialogando con Adán y Eva, creándolos y después dialogando con ellos, y después hablando con los demás. Habló incluso con Caín. ¿Sí? Con Caín habló directamente. Ya había caído el hombre en el pecado con Adán y Eva, y después con el pecador de Caín, el asesino de Caín. ¿Quién lo buscó? Dios. ¿Quién le preguntó? ¿Era necesario que le preguntara? No, él sabía todo, pero quería saber lo que había en el corazón de Caín y a ver si había posibilidad de restauración. Así que fue progresiva la revelación. Después nos dicen, habló a través de los profetas, habló a través
de la palabra, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué vamos? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para revelarse? ¿Cuáles serán los propósitos? Ya nos dijo todo eso, pero Él tiene un propósito. ¿Cuáles son los propósitos? Les voy a comentar 4 nada más, porque son un montón, pero 4. Llevar a las personas a la vida eterna. Él quiere que vayamos a la vida eterna. Él quiere promover el crecimiento cristiano con un estilo de vida perceptivo. Y hay pasajes. Llevar a la vida eterna a las personas, Juan 17:2, 1 de Timoteo 2:4. Promover el crecimiento, 2 de Pedro 3:18. Un estilo de vida perceptivo, Filipenses 1 del 9 y 10 y 2 de Pedro 1:5. Advertir acerca del juicio venidero, Hebreos 10, 26 y 27. Y generar una adoración verdadera a Dios. 11, Romanos 11, 33 a 36. Entonces se dan cuenta, Él tiene un plan y todo lo fue desarrollando de manera tal que nos lo pone en charola, en bandeja de plata. Pero hay quien no lo toma todavía, ¿no? Luego la revelación de Dios. Vamos a la tercera enseñanza, que es más cortita. Las 2 vías por las cuales Dios ha dado la revelación de sí mismo se han denominado revelación general y especial. La general también es llamada natural, comprende todo lo que Dios nos ha mostrado del mundo que nos rodea. Todo. O sea, sí, cuando alguien no tiene a Dios en su conciencia, dice, ay, qué bonito amanecer, ¿verdad? Ya, está bien bonito, mira qué bonitos colores. Nos da la naturaleza, la vida, el universo, el horizonte o cualquier otra cosa. Pero cuando tenemos conciencia decimos, la creación de Dios. Mira qué hermosa es la creación de Dios, porque vemos humano actuando, ¿sí? Entonces, esa se llama revelación general o natural. Hay quien la rechaza, desde ese punto la rechaza, ¿sí? Y alcanza a todas las personas de la tierra entera sin importar la época en que han vivido. Y luego nos vamos a la creación del universo. Fíjense qué interesante, porque hay quien dice, no, pues yo soy creacionista, ¿no? Creo que fue creado, y hay otros que dicen, no, fue el azar. Si el universo se originó de la nada, o se originó de algo, tendría que ser eterno, que existiera antes de que se originara. Y dice uno, no, pues espera, si se originó, ¿qué había antes? ¿Sí? Lo eterno pudiera ser el azar como principio. O sea, es muy difícil pensar que todo fue el azar, muy difícil. Y yo les decía como ejemplo para pensar en la cuestión del azar, vamos a desarmar un reloj de esos, no de los digitales de ahora, sino de los de antes que traen engranes y tornillitos y todo eso, ¿sí? Todo lo desarmamos y lo ponemos en una sábana y empezamos a aventar así, a ver a las cuantas veces se arma solito. O sea, a lo mejor llevamos 1,000 millones de veces haciéndole así y no se armó. Así es el azar, no se va a dar. La perfección solamente puede venir de Dios. Entonces, o es el azar o es Dios, no hay otra. ¿Ahora sale? Decir que el universo se originó de la nada significaría que fue autocreado. Pero es una contradicción lógica, porque algo que se ha autocreado tiene que existir antes y a la vez no existir. Entonces no puede ser. No puede ser. Si el cosmos se originó de sí mismo, entonces tenía que existir algo eterno que lo causó, y entonces si vemos que el azar no le da para esto, tiene que haber una inteligencia, una intencionalidad que solamente es Dios. El Dios eterno. ¿Existió antes del universo? Sí, porque lo creó, pero ya existía. ¿Tiene un principio? No. Simplemente es. Así que es la opción más lógica, la ateísta, ¿no? Y hay pasajes bien hermosos que nos hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 19, del 1 al 6. Fíjense qué hermoso. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Estamos hablando de la revelación general. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra declara sabiduría.
No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo. Se alegra con gigante para correr el camino. Y un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda a su calor. Fíjense qué hermoso, ¿no? O sea, dice, no hay voz, no hay lenguaje, no hay palabras, y sin embargo vemos la creación de Dios. Qué hermoso. Y así lo vemos, ¿no? Cuando escuchamos la sonrisa de los nietos que son bebés, ¿a poco no? Qué hermoso la creación de Dios. Y hay pasajes que nos declaran qué se puede aprender de la revelación general. ¿Qué buscamos? Fíjense, son 8 cosas que les voy a comentar, que busca Dios a través de la revelación. Conocer de su gloria, conocer de su poder de obrar en la creación del universo, conocer su supremacía, conocer su naturaleza divina, conocer su control providencial de la naturaleza, conocer su bondad, conocer su inteligencia y conocer su existencia viviente. Entonces está hermoso. Todo eso quiere Dios de nosotros. Para eso se nos reveló, para que tengamos conciencia de todas esas cosas. Y cuando tenemos conciencia de todo eso, entonces sí ya podemos entender a plenitud cómo fue la revelación de Dios. Nos regresamos a Hebreos, mis hermanos. Nos regresamos a Hebreos 1:4. Dios, habiendo hablado en otro tiempo y muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Ese es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Ya está clarito, ¿verdad? ¿Quién creó el universo? Cristo. Dios, la Trinidad completa, actuando. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que tengamos una relación íntima con Él, porque Él era, es y será, y está reinando en gloria a la derecha del Padre. Ya tenemos la razón por la que Él creó todo y por la que Él se quiere revelar. Y después fíjense qué interesante, nos da la revelación total, completa y definitiva que es Cristo, y después nos encarga, esto se dé a conocer a través de la locura de la predicación. A nosotros, que somos falibles, que fallamos, que somos pecadores, que tenemos una inteligencia limitada, pero Dios nos encarga que se difunda que hay un Dios que quiere que le conozcamos, que hay un Dios que quiere lo mejor para nosotros, que es un Dios que ha tomado la iniciativa y que quiere que le conozcamos. Por eso, pues, por esa locura de la predicación, Romanos 10, del 14 al 17 nos dice, fíjense, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Por eso, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Está hermoso, ¿verdad, mis queridos hermanos? Tenemos un desafío entonces enorme. Difundamos que hay un Dios. Difundamos que hay un Dios que nos está invitando a conocerle y a tener una relación íntima con Él. Difundamos que tenemos que responder a la iniciativa de Dios, que tenemos que responder a la provisión de Dios y tenemos que responder a la decisión del Todopoderoso. Algunos ya lo hemos hecho, hemos dicho sí, aceptamos, pero no deja de abrumarnos que el Dios Todopoderoso haya tomado la iniciativa de que nosotros le conozcamos y también de que nosotros estamos cuidados y bendecidos por Él
todos los días. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias Padre por tu iniciativa, tus preparativos y todas las cosas que tú previste y proviste para que pudiéramos conocerte, Padre bendito, y para que podamos entender tu naturaleza, irte conociendo y entonces sí irnos enamorando cada vez más de ti, Padre bendito, doblando nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, postrarnos ante ti, abrumados con un temor reverencial por quien eres y aún así abrumados por tanto amor y tanta misericordia y por tu gracia, Padre. Te pedimos que nos hables todos los días, Padre, para que te sigamos conociendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es mayor a todo nombre, en nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. ¿El lema de este año? Y después alabamos y nos despedimos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Alabemos, mis queridos hermanos. Al que me sigue